ellos estaban adorando el becerro de oro que le pusieron por nombre Jehová al becerro cuando lo estaban 32, adorando. El nombre de 32, Yahvé, ¿no? 32. ¿Y qué pasa con el Moisés que intercede por el pueblo, el mansito Moisés? Cuando baja del monte, destruye las tablas de Se piedra, encoleriza. se encoleriza y les dice que manden a que lo pulvericen al becerro y lo vuelvan, lo vertan en agua y Y se él lo los tomen. obliga a tomar del agua. Él los obliga a tomar del agua. ¿Tú te crees que muchos no habrán muerto por intoxicación? Es más, antes de seguir en eso Ujú. y tomándolo como referencia, la gente y los israelitas como tal hablaban, y en la Biblia está, hablaban más de la ley de Moisés que de la ley de Dios, que, o sea, el originador y el fundador de la ley es Dios, obviamente. Ujú. Bienvenidos, queridos amigos de Libres Pensadores. Es un gusto estar con ustedes en otro nuevo programa, en otro diálogo explosivo con mi amigo Jason Ferreira. ¿Qué tal, Jason? ¿Cómo estás? Pablo, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Bien, gracias, bien, bien, bien. ¿Preparado? Preparado. Segundo round. Segundo round de este diálogo Segundo. explosivo. Así que, bueno, vamos a comenzar entonces. Nos hemos quedado en Moisés. La pregunta, Moisés, sí, la la pregunta. pregunta. ¿Moisés existió? ¿Qué has estudiado sobre eso? ¿Qué has investigado? ¿Es una figura literaria, una figura hebrea para un líder político, religioso o un líder militar? ¿Qué, qué nos puedes decir? Pues, o sea, la vez anterior hicimos referencia a un mito sumerio. Eso es un mito sumerio. Mm, pues, o sea, yo no tengo, o sea, como tal, una posición definida de si existió o no existió. No, no, yo no, es más, no tengo problema con eso. Porque, de todas formas, en el Nuevo Testamento se menciona, eh, en la transfiguración con Jesús se menciona, y obviamente los escritores de los evangelios mencionan que Elías y él estuvieron ahí. Entonces, eh, o sea, así como los sumerios tienen sus teorías, pues, o sea, los israelitas también. O sea, yo a veces siento que es como una lucha de, no sé si de, como por pisotear el uno al otro, porque si tú miras en la historia, en la Biblia, muchos israelitas también quieren como opacar muchas cosas de los mesopotámicos, o bueno, más bien de los hijos de Ismael. O sea, como esa rivalidad como entre esas regiones. O sea, y si lo miramos a la luz de la Biblia, pues, o sea, hay un poco de guerra, hay un montón de guerras que son mencionadas en Jueces, en Reyes, que supuestamente los israelitas entran a Canaán y barren con todo. Entonces, yo no sé si esa rivalidad sea, eh, también una rivalidad no solo en la pelea como tal, sino en intentar pisotear la cultura del otro. Ahora, para los que de pronto no saben qué es un sumerio, esos relatos, y ahí sí me ayudas un poquito si estoy errado. Esos son cuentos, o historias también que tenían los mesopotámicos. O sea, ellos existieron hace muchos, 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 muchos años, miles de años, no sé si millones. Eso, la verdad, es una pregunta a día de hoy que yo me hago. No sé, voy a decir algo que de pronto no estaba en el tema, pero a mí me enseñaron que la Tierra como tal tiene millones de años, que la creación es la que tiene más o menos 6.000, periodo que yo tampoco ya tengo como, no sé, o sea, no sé de dónde sacan ese cálculo exacto.
Lo que sí sé es que son miles de años, eso sí podemos hablar de miles de años. Son muchas culturas que se levantaron mucho antes de la cultura hebrea o judía, por decirlo así. Entonces, esa gente fue la que primero avanzó en ciencias, avanzó en mucha cosa. Eh, bueno, o sea, yo pues me atrevería a decir, no, no sé si estaré diciendo alguna incongruencia, pero, o sea, esa gente adelantó mucho, 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 mucho de lo que nosotros estudiamos hoy en día. No sé si tú pienses igual. Con respecto a los sumerios, estás en lo correcto. Es una de las primeras civilizaciones de la Sí, de las región civilizaciones, sí. mesopotámica y nosotros heredamos el tema de la escritura de ellos. Ahí comenzó lo que es la escritura. En realidad, la mitología en sí sumeria está en armonía con lo que es el Medio Oriente, también con el antiguo Medio Oriente. Se inspiraron en muchas historias sumerias y la matemática y otras ciencias así de cálculo vienen de Babilonia, que son descendientes de los sumerios, una de las familias, ¿no? Y sí, tenemos cosas de los sumerios. Los sumerios es una de las civilizaciones de la Mesopotamia, queridos amigos, que en historia, en primero, segundo año, creo que nos enseñan eso. No sé si te enseñaron a ti en la Sí, secundaria. o sea, yo lo digo es como civilización, o sea, Ujú. sí fueron de las primeras y obviamente nosotros tuvimos que haber a día de hoy adoptado cosas de ellos. O sea, o sea, no es mentira decir eso, No, que claro, fueron está. una civilización muy, muy, Sí, sí, entiendo. muy, o si no la más importante, no sé. No, es una de las más importantes que se destaca en la historia. Y con respecto a Moisés, con respecto a lo que mencionabas sobre lo que mencionan los apóstoles, Los apóstoles, sí. será seguramente que eso era una visión. Si tú te pones a analizar la historia y ves la última parte de la historia, dice, Jesús le dice a los apóstoles, a los tres que llevó, no le digan a nadie la visión que se les ha mostrado. Interesante, porque dice, en algunas traducciones dice la visión. ¿Y por qué razón una visión? Porque los tipos tenían en la cabeza la ley de Moisés y los profetas, y el más reconocido de la época eran estos dos, Elías y Si Moisés. era Moisés, sí, sí, es como, y a día de hoy todo el mundo, de la denominación que sea, todo el mundo tiene a Moisés como un personaje, como un punto, como un eje central, como un punto de referencia. O sea, pues me atrevería yo a decir Jesús y como que después Moisés, no sé, Ujú. por cultura general. ¿Te Tú acuerdas le la mencionas a la gente a historia? Moisés Sí, sí. sí, Moisés, ta. O sea, un referente, sí, esa era la palabra que buscaba. Ujú. ¿Te acuerdas la historia de Moisés? Cuando Moisés y el becerro de oro, o sea, los israelitas estaban adorando un becerro de oro y Moisés estaba intercediendo por el pueblo. Eso está en Éxodo En Éxodo 30 y... Sí, 34, si no me equivoco. Éxodo, sí, creo que 33, 32 o 34, no me acuerdo bien, pero creo que es el becerro de oro. Corrígeme ahí si la referencia. Ellos estaban adorando el becerro de oro que le pusieron por nombre Jehová al becerro cuando lo treinta y estaban dos adorando. El treinta nombre y de dos treinta Yahvé, y ¿no? dos ¿Y qué pasa con el Moisés que intercede por el pueblo, el mancito Moisés? Cuando baja del monte, destruye las tablas de piedra, Encoleriza. se encoleriza y les dice que manden a que lo pulvericen al becerro y lo vertan en agua y Y se él lo los tomen. obliga a tomar del agua. Él los obliga a tomar del agua. ¿Tú te crees que muchos no habrán muerto por intoxicación? Es más, antes de seguir en eso Ujú, y tomándolo como referencia, la gente y los israelitas como tal hablaban, y en la Biblia está, hablaban más de la ley de Moisés que de la ley de Dios, o sea, el originador y el fundador de la ley es Dios, obviamente, ujú. pero hablaban era más de la ley de Moisés, o sea, para tener una referencia. Ahora, en cuanto
al episodio, sí, o sea, es un líder que emerge en la liberación, perdón, de la esclavitud de su pueblo, cuando es libre, o sea, Moisés se le ve como un abuelito bonachón tierno, o sea, todo el tiempo a Moisés se le ve como el abuelito bonachón que fue capaz de lidiar con, no sé si como eran como 2 millones de personas, porque dice la Biblia que eran 600.000 hombres, contando mujeres, niños, más o menos como 2 millones de personas, más los animales, más todo eso. O sea, yo no sé hasta dónde, o sea, no quiero poner, o no, ¿cómo lo digo? Dilo, O como sea, quieras. ¿qué clase de liderazgo se necesita tener para que 2 millones de personas le hagan a uno caso, le obedezcan a uno? O sea, el liderazgo tan tremendo, por orden de él, hagan todo eso por la misma orden, o sea, no sé qué tipo de carácter o qué tipo de persona era para mandarle a los levitas que fueron los primeros que corrieron, dice el texto, sí dice eso en, sí, en Génesis 32, que dice que quien está de parte del Señor, salen los levitas que son los primeros, y los manda a matar a los rebeldes, los manda a beber del agua, o sea, primero los hace beber del agua, Y a después los que se otros los toman el matan. agua, Los mandan a matar los los manda a asesinos. matar a espada, o sea, ahí donde, no digo cuestiono el liderazgo, pero sí me cuestiono la clase de persona que era Moisés. O sea, para tener un poder y una autoridad tan grande para manejar 2 millones de personas y que los israelitas, aunque bueno, los israelitas como eran esclavos, pues obviamente su mentalidad no era era una mentalidad débil. Ujú. Entonces los manda ahí, no, eso vino después. Es que tengo la película, la de los 10 mandamientos acá, la de Charlton Heston, Sí, sí, que te después de entiendo. eso es que se abre la tierra y se los traga, no, la tierra es otro episodio. El otro episodio es de la Entonces, rebelión de Corea. sí, la rebelión de Corea, Datán y Avirán, sí. Pero acordate de algo que dijo Jesús, al que espada mata, a La espada espada morirá. muere. Es una frase muy profunda, porque ellos mataron a espada y murieron también por la espada. O sea que fueron asesinados. Tú mataste y te van a asesinar. Y exactamente por eso. Entonces ahí te das cuenta el contraste. O sea, primero Moisés te muestra como que es buenito, intercede por el pueblo, y El después, abuelito Bonachón. ya, Y corta después cabezas el abuelo se vuelve un asesino porque manda a matar. y manda a matar. Ni Entonces, siquiera mata a él, manda a matar. O sea que es un mafioso, es un padrino, se me fue el nombre. un padrino de Corleone y no me acuerdo el otro, Vito las otras dos. Corleone, sí. Un Vito Corleone. Al que no está conmigo, y Al Dios que, no hace eso. no, claro. Dios, ¿Y viste cuando Dios Jesús no hace. reprende a Pedro cuando le corta la oreja a Marco? Dice, oiga, yo creo, no sé, no está en la Biblia, pero yo sí creo firmemente en eso, que Dios no lo mandó matar a ese poco de gente. Ahora lo que dice el escrito, donde Dios le dice a Moisés, ve, desciende, que tu pueblo, o sea, no era el pueblo de Dios, sino tu pueblo, o sea, hacen ver a Dios, o sea, como que cuando se portan bien es mi pueblo, cuando Cuando se se portan portan mal, mal, tu pueblo se está, tu pueblo está pecando, tu pueblo se está portando, desciende. Entonces ponte en medio para que yo no los mate. O sea, ese es el, la síntesis o el punto la enseñanza de esa historia. yo la veo esa historia como el terapeuta Moisés, que tiene que aplacar o ayudar con sus tremendos problemas de ira y emociones descontroladas de Yahvé.
porque Yahvé los quería matar. Y descontroladas porque lo que estamos hablando es un abuelito bonachón que después el abuelo se le salta la piedra y Ujú. mata un poco de gente y después entonces ya intercede por ellos. O sea, Bipolar. que le dice un abuelo bipolar. Entonces dice, oiga, no, no, venga, 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 no, 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 no. Bórreme a mí el libro donde está escrito ahí, pero no los mate a ellos, no les haga, no les... Como si Dios fuera el causante de eso. Entonces yo más bien digo yo en mi poco conocimiento, no sé si diga algo, uno, Dios no lo manda a matar, Dios no, o sea, yo más bien creo que eso fue la respuesta de un enojo de él personal y una frustración a un voto, a un juramento que hizo el pueblo de Israel, había hecho 40 días atrás. Sí, nosotros vamos a cumplir, vamos a hacer, vamos a ta, 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 ta. Entonces yo creo que él al ver esa frustración toma la justicia por cuenta propia creyendo que eso viene de Dios, cuando eso, a mi concepto, Dios no lo mandó matar ese montón de gente. O sea, eso Bueno, más bien es la consecuencia de un arrebato de él, por decirlo así. no, claro, estoy de acuerdo, coincido contigo con lo que estás diciendo, amigo, y es cierto. También el otro arrebato de ira que se traga la tierra con la rebelión justificada, creo yo, un rebelde con causa de Core. Y hay otras matanzas más, también cuando los tienen en espada los amalecitas, Los amalecitas, que en realidad los amalecitas, si tú lees la historia, y contradiciendo un poco al señor, el señor Bor y compañía, en realidad ellos quisieron pasar por ahí. Primero dijeron que querían pasar por ahí para rodear, para seguir su camino cuando iban los 40 años en el desierto. Amalek no le dejó pasar. Y Amalek no le dejó pasar porque, no, porque es su tierra. O sea, es como si te pidieran permiso para entrar a un país. No puedes no, no pasar por quiero, ciertas casas, punto, no va. no va. Entonces dice, porque te rebelaste contra el pueblo de Yahvé, chácate, te vamos a matar a todos, mujeres y niños, en el futuro. O sea, ¿en qué momento dice ahí de que los amalecitas le hicieron la guerra? No es que le hicieron la guerra, se estaban defendiendo porque estaban usurpando un territorio que no era de ellos. Eso no es guerra. Porque los tipos iban con violencia, o sea, o me dejas pasar o no me dejas pasar. Entonces, ¿qué van a hacer los otros? ¿Se van a defender? Obviamente. ¿Te das cuenta que hacen ver a Dios como un xenófobo? Un xenófobo me refiero a que no les gusta a los Sí, extranjeros y quiere hacer guerra y expropiarse de las tierras, ¿entendés? pues es que, Y es que todo el tiempo hacen ver a Dios como que es solo de los israelitas y no el Dios de toda la humanidad. O sea, es que ese es el problema. Ese es el problema que cuando creemos que esto es infalible, que es inerrante, o sea, no tiene sentido porque no hacemos ver a un Dios universal, sino un Dios sectario, al que yo le doy leyes, normas, y si usted me las cumple, entonces bien, y si no, entonces a los mismos del pueblo los entrego aunque más tarde, más adelante vamos para eso, pero entonces los entrego en los madianitas, o se los doy a los filisteos, o a los amalecitas, o a los, bueno, hay ese es el problema, mucha tela por cortar. Y sí, bastante. es un problema. Entonces ahí te das cuenta, amigo, que no concuerda con el testimonio que trajo Jesús. Totalmente contradictorio. O sea, pareciera, y te voy a decir, pareciera que en el Antiguo Testamento o el Dios del Antiguo Testamento es totalmente oscuridad y en el Nuevo Testamento te muestras a otro Dios. Un ateo te puede decir, yo no creo en el Dios de la Biblia porque en el Antiguo Testamento es un xenófobo, homofóbico, y en el Nuevo Testamento dice, no, se me pasó la bipolaridad, ahora soy amor, vengan, yo muero por ustedes. O sea, no tiene coherencia, es incoherente el relato del Antiguo Testamento. Y me van a decir, no, pero hay unas partes que usa el amor, sí, hay pequeños vestigios, y yo decido verlo así, ¿no? Para no ver toda la oscuridad que hay, porque hay luces y sombras, siempre vas a ver ese contraste, ¿no? Entre luces y sombras. Pero Jesús le viene a decir a los judíos en Juan 8, que eso lo voy a hablar más adelante, lo voy a repetir más adelante en un podcast con mi esposa, de que si ustedes me conocieran a mi Padre, me amarían.
mi María, Porque pero dice, como si ustedes no lo conocieran a mi conocen, padre. Entonces, ¿qué padre conocían? por Entonces, eso actúan como su padre, no porque sea el verdadero padre de ellos, ujú, sino ustedes, o sea, ustedes actúan como si fueran hijos de él, ustedes son hijos míos, o sea, claro, que nadie es hijo del diablo, ¿no? ujú, claro, Aprovecho a contar eso ocurrió en la iglesia donde yo iba, donde ujú. asistía. El pastor en un ataque de, no sé qué le daría la verdad, pero en uno de sus ataques le dijo a la iglesia que sí, la iglesia estaba en contra de él por unas decisiones que él tomaba y no le importó en pleno culto divino, ustedes son hijos del diablo. Hizo, hizo, vinieron, vinieron varios hermanos. Hermanito Jason, ¿cómo así que el pastor nos dijo que éramos hijos de Satanás? No, 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 ¿cómo así? O sea, si somos hijos de Satanás, son hijos, a ver, hermanos. Es O que se sea, a le veces ponía en nos contra como, de la congregación. sí, y eso es verídico, eso no es molestando. Ustedes son hijos de esa, ustedes son hijos del diablo, ustedes no sé qué. Hay En algo fin, interesante con respecto a eso, con respecto a los sacrificios humanos. No sé si tú sabías, pero dentro de la cultura antiguas paganas, los dioses pedían sacrificios para aplacar la ira, obviamente, ¿no? Y también pedían eh, sacrificios de doncellas. No sé si tú sabías, de vírgenes. sí, En el Antiguo sí, Testamento, en la Torah, se encuentra. Sí, dilo, en dilo. las culturas mesopotámicas era así, al Moloch, a Baal, por eso decían, no, no me acuerdo en dónde, pero dicen, no pasarás a tus hijos por el fuego, y eso porque, o sea, yo iba a decir los adventistas, los israelitas, perdón, los israelitas se contaminaron de eso. Ellos ofrecieron hijos a, y no me acuerdo qué rey fue que pasó un hijo por el fuego, no me acuerdo quién fue. Bueno, No me acuerdo en pero este momento tampoco. sí, No, lo pero que te sigue con la estaba idea. diciendo es que en el Antiguo Testamento, ahora no me recuerdo la referencia, pero dice que cuando encuentran a una mujer, mira, escucha esto, y les gusta esa mujer, tómanla por esposa, pero si aún no les gusta, pueden desecharla. Pero ¿sabes lo misericordioso de Yahvé ahí en ese momento? Es que primero esa mujer que toman antes de tomarla por esposa, porque la habían agarrado como rehén, porque habían tomado una ciudad, mira todo lo de la guerra, ¿no? Entonces dice, antes dejen que esa doncella llore a su familia y luego la toman por esposa. O sea, está hablando de una violación, Un Dios forzado, un Dios que ¿no? fuerza a Un Dios que violentar fuerza, sí. a una mujer, a una doncella, a una virgen. Pero en otro relato dice, ustedes pueden hacer esto con las mujeres que encuentren que hayan conocido varón, pero las vírgenes son para mí. ¿Qué? O sea que Dios es humano, o sea, tiene deseo sexual el Yahvé. ¿Te imaginas la incoherencia? O sea, entonces realmente ese era podemos decir un amigo, es un extraterrestre marino que quería abusar de una virgen, ¿no? ¿Qué te Ay, parece? no, es que son cosas que de verdad que uno no es o sea, no es meter cizaña ni es hablar mal, pero de verdad que este libro, este libro, si no se mira con Cristo, a los principios que él vino a establecer, o sea, esto es un libro, perdón por lo que voy a decir, pero eso es un libro satánico. O Es, sea, si lo es miramos, horripilante las historias que hay en el Antiguo Testamento y por Yahvé y su pueblo, ¿no? Y siempre dice su pueblo, como que él lo eligió, ¿no? Pero en realidad, si tú lees Deuteronomio, hay una parte que dice el Elión, cuando repartió las partes, eso creo que lo he escuchado que yo lo dijo y también, y le dio a Yahvé, a Jacob, la heredad que le tocó, dice. Entonces no lo escogió
a Israel, No, sino que se lo lo que le repartieron tocó. como los tipos así en un botín. Ah, mira, yo conquisto este lado, bueno, esta parte se pertenece a vos. Por eso hay que recordar lo que dice Pablo en 1 Timoteo 3:15 o segunda, 3, o 3:16. Bueno, que dice toda escritura inspirada por Dios. No, no está diciendo que toda la escritura es inspirada por Dios. Dice que toda escritura inspirada por Dios, o sea, cuando dice inspirada por Dios es que nosotros nos tenemos que sentar y discernir si eso verdaderamente lo reveló Dios y lo inspiró Dios o son palabras del autor. Entonces, toda escritura que es inspirada por Dios, o sea, tenemos que darnos cuenta si es útil para enseñar, para redarguir, perdón, para corregir, o sea, para todo eso. Por eso es que hay que coger esto con pinzas y ver qué fue revelado, qué no fue revelado y qué estuvo en la mente original del autor o qué escribieron después los escribas, porque la Biblia fue completada muchos escritos fueron completados por escribas cualquier cantidad de años después, y ellos alteraron muchas cosas. Entonces siempre hay que estar alerta de eso. A mí me causó la atención, llamó la atención un estudio que vi una vez del profesor César Silva, que del canal Limut, La Biblia sin mitos, y decía que en la Biblia hebrea se dice que Yahvé tiene nepe, porque en la cultura hebrea se consideraba al miembro viril masculino algo sagrado. ¿Por qué? Porque de la simiente de Israel vendría el Mesías. Entonces, por esa razón no les va a parecer extraño de que cuando, cuando habla de que no se tengan en cuenta cuando estén con las amonitas, fíjense de su circuncisión para recordar quiénes son, ¿no? Porque para ellos, el, lo que es el término del nepe, para no decir la palabra, entonces es algo extraño de ver de que no sea sagrado para ellos. De hecho, otra cosa, que esto también lo dijo un pastor una vez, el sexo es algo muy importante para el hebreo. No es algo malo, es algo, incluso algo le dicen que la misma, por esas razones que dice que Dios o Yahvé tenía esa peculiaridad de comparar a su pueblo con una mujer, como una relación sexual, ¿no es cierto? Y eso es algo metafórico, obviamente, no es algo literal. Sí, no, Algunos no, dicen no que es literal, es. pero bueno, son cosas que se van a interpretar, ¿no es cierto? Entonces ahí nos damos cuenta de que para ellos la Biblia fue no solamente manipulada, sino maquillada y adulterada, ¿no? O sea, se cambiaron muchas palabras porque sería muy controversial hoy en día leer ciertas cosas. Como otra que leí hace poco me reía que decía que ahí estaba ella recordando a los sementales de sus amantes, así dice un versículo de la Biblia, y después te lo voy a mandar porque lo vea, y recordando el gusto de su, ya sabes qué, y bueno, hablando de una profecía que hablaba de que Israel había fornicado con otras naciones. Pero ¿cómo va a leer eso? Porque a veces, imagínate un niño lea esa historia, Sí, no, eso no tiene. Se vuelve porque loco ese niño. no, y hay una cosa que incluso yo he descubierto de que algunas historias que no son para niños las maquillan para que sea para niños. Como por ejemplo el caso de Esther, la princesa Esther, la reina Esther, ¿no? No, Esther fue una concubina. Fue una Empecemos por ahí. prostituta, perdón la expresión, o sea, la tuvieron ahí de esclava y el Sí, tipo le gustó a Suero y se hasta casó que con le ella. tocó el turnito porque dice que cada una entraba por noche y ya. No, pues ¿a qué será que entraba entonces? No iba a entrar a cantar cancioncitas con el rey y a reírse. No, eso entraba era a lo que tenía que entrar. De hecho, no Y se menciona en peor, ninguna parte a Dios en ni Yahvé no, aparece. sí, ese libro sí, no, y eso en la misma iglesia siempre escuché eso. Ese libro no tenía por qué estar en la Biblia porque Dios no aparece por ningún lado. Y cronológicamente
el Asuero que mencionan ahí nunca existió, ese man nunca existió, No, él claro, nunca eso existió, también. entonces Ter nunca existió tampoco, y no es que no existió Mardoqueo, ni el malo este, ¿cómo era que llamaba? Amán, Amán, eso es una leyenda, eso no, y o sea, el propio tío, o sea, pues me dice, yo que tengo una hija, en unos años, oiga, mi mamita, vaya y hágale filita ya al rey, y a ver si le liga, y, o sea, a ver si está de buena suerte y el rey se enamora de usted. O sea, ay, Dios mío. O sea, el mismo Mardoqueo, no sé, como un proxeneta, como, no sé si quepa el totalmente, término. totalmente. Y bueno, hablemos ahora de la roca. ¿Qué pasó con el Moisés, el abuelo bueno que no pudo entrar a Canaán? ¿Te acuerdas de la historia? El, el grande misterio de la diapositiva. Pues yo El creo que grande, la gente entrará a ver este video es por qué pasó con Moisés, qué pasó con la roca. Y bueno, el claro, viejito Moisés que toda la vida trabajó, bueno, no digo toda porque, pero sí los últimos 40 años de su vida fue ese abuelo sacrificado, abnegado, se aguantó 2 millones de personas, el genio, que le pidieran carne, que después que no, que ya no más carne, que agua, que no, que ya no más agua, que el vestido, bueno, le pidieron a ese pobre Moisés, yo le tengo, no es el paciente Job, sino el paciente Moisés, no digo yo, no puedo, digo yo en mi opinión, que no es el paciente Job, sino el paciente Moisés, porque 2 millones de personas, no, y pidiéndole comida, cansados de lo mismo, los cansaba la carne, oiga, y la carne un día los mató. ¿Cómo hace eso de que un Dios les da carne? Oigan, y esto no estaba en el libreto, pero ¿cómo es eso de que este Dios se aburre de los murmullos y les da carne hasta que los mata? No, yo no entiendo eso, no sé. yo creo que este Dios era de vegetariano. Dice, no quieren maná, listo, coman carne, pero coman carne hasta que se mueran, porque se murieron literalmente. O eso cuenta el relato, que comieron ya hasta que se enfermaron, vomitaron, de hecho les pasó de todo y hubo una mortandad grande. O sea, es que, no sé, o sea, es que en el proceso de peregrinaje, yo cuento como entre 3 y 5 mortandades grandes, no sé. O sea, un Dios que sacó a Ujú. un pueblo, lo liberó, o sea, supuestamente le hace un bien de liberarlo, y en el camino, porque no le hacen caso, se le rebelan, los va matando. O sea, ¿qué pitos o sea, ¿a qué jugamos? O sea, usted si de verdad sí nos quiere o nos quería sacarnos para matarnos, porque si es así, entonces yo estoy de acuerdo con los que decían mejor era que nos hubieran dejado morir en Egipto y, y pues sí, pues a la larga como que era mejor morirse en Egipto. Claro, y los israelitas tenían sed, dice, tenían mucha sed en el desierto y bueno, que le pidieron la llave que les dé de tomar agua y le dice llave al abuelo Moisés, le dice, óigame Moisés, tiene que ir acá a ese lugar de la roca y háblele pues mi hijo a la roca y va a salir agua. Y como los otros decían que tenían sed, me tienen harto ustedes, ¡pah! Un palazo en la roca y salió agua y le pudo dar agua a todo el pueblo y sació Una, pero una nomás, ¿eh? una. O sea, un strike. Al segundo strike, que ponchado y fuera de base. Estoy hablando en términos de béisbol. No, claro, sí se entiende. Y después le dice, bueno, Moisés, llegó el abuelito Moisés ya casi el último día de su vida y le dice Yahvé, bueno, mijito, usted, como no me obedeció en eso, de hablarle a la roca y pegarle a la roca, usted va a ver ahora la ciudad de Canaán, pero no va a entrar en ella. Pero no va a entrar en ella.
Entonces el pobre viejito por lo que tanto se mató y porque se la tenía merecida, se la tenía merecida. O sea, yo les puedo entender que la salvación no sea por obras, yo eso sí la entiendo, pero me da pena, pero aquí las obras sí merecían una recompensa. Me da mucha pena y en eso sí peleo y abogo por el viejo Moisés, porque el viejo no se merecía eso. Eso sí, Claro, entonces Yahvé le dice, no, usted va a ver la ciudad ahí bonita, de lejos, va a ver todo, pero no va a entrar. Josué va a ser el que va a entrar y los demás. Pero usted no, usted se me muere acá. Encima para cómo, ahí pareciera como que lo va a matar Dios. suba, suba al monte de Nebo que allá se va a morir. No. Y dice la Biblia, el Deuteronomio 34, que Moisés tenía 120 años y nunca había sufrido de nada. O sea, de un momento a otro, ¡pum! Y dice que los ojos estuvieron bien y el vigor estaba bien con 120 años y el abuelo vigoroso en un santiamén, ¡pum! Chao. Se murió el Moisés. No saben qué pasó. Pero Moisés muerto pudo contar su muerte. ¿Cómo es eso? Fue un escriba, fue un escriba, fue un escriba. Ah, bueno, fue un escriba. Vamos a ver. O puede ser que tuvo una visión. Se le mostró una visión de su muerte. Pues, pues en lo que a mí me enseñaron, y tú también lo leíste en Sí. Patriarcas y Profetas, que tuvo una visión de, mejor dicho, o sea, no entró, pero lo recompensaron porque, y pues en la Biblia se supone que por lo que dice la Biblia, Moisés está en el cielo, o sea, no ganó la Canaán terrenal, pero sí ganó la Canaán celestial como la llamamos, no sé si en el adventismo o en otras denominaciones a la Canaán celestial se le llame así, no sé, no sé. Ay, ay, ay. Bueno, pasando a Josué. Entonces, no, espere, Ah, ya. Usted o quiere sea, seguir hablando de entonces, Moisés, digamos. no, 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 o sea, resolvamos el misterio. El Yahvé es un Dios de obras, es un Dios malo, porque Yahvé como es le un eso, Dios a imagen y semejanza humana. porque como no lo obedeció, usted no entra, usted no va, o sea, otro episodio más para preguntarnos, ¿realmente Dios hizo eso? ¿Realmente? Un Dios le dice, no, qué pena, usted no va, usted se me queda aquí quietico. O sea, un Dios amoroso, misericordioso, hace eso. No. Bueno, preguntas que quedan en el tintero. Preguntas Josué, que quedarán en el tintero sí, que pueden ser resueltas, pero en realidad en el Nuevo Testamento tenemos la respuesta. Dios es luz y no hay oscuridad en él. El Padre de las luces, el cual no hay cambio ni sombra de variación. Ustedes son hijos de su padre el maligno, podemos decirle. el maligno, sí. Y bueno, un montón de cositas que ya hemos hablado un poquito en el canal, que pues, recomiendo la serie de sobre Satanás, que todavía no la terminamos, pero ya en breve. Diabolos. Cerrando el paréntesis, continuando. Sí, ya. Continuando, vamos a hablar de Josué y la entrada triunfal a Jericó. ¿Cuánta gente murió en ese lugar? Todos menos Raab y la familia. Todo menos Raab, pero ¿por qué? ¿Por misericordia o porque aceptó a Yahvé? Porque Yahweh, con los siervos, con los mensajeros, le mandó poner o sea, que si se quería salvar, que una cuerdita roja. O sea, yo no tengo problema con eso. Yahweh es un Dios milimétrico, porque yo no, o sea,
dejó exactico, 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 y puede pasar, ¿no? Dios puede hacer lo que él quiera. O sea, eso no tiene duda. Pero fue tan exactico que solo dejó la casa de, de Rahab, las demás. Entonces, el Dios Yahvé manda conquistar. Rahab sí se da cuenta de eso. De la existencia de Rahab, yo sí no dudo eso, no lo dudo, porque ella está vinculada con David como un antepasado directo de David, que es el linaje de Jesús. De eso yo sí no tengo dudas. O sea, eso sí no. Pero entonces, o sea, ese Yahvé los manda a la tierra prometida, pero primero les ordena aniquilar con todo. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿al fin qué? El pueblo de Israel era el pueblo escogido y elegido, como dice Pedro. Vamos a citar a Pedro, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las verdades de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso no se cumple ahí, porque de una vez le da la orden de vaya borre con todo eso. O sea, un Dios como nosotros lo conocemos hoy en día, ¿sí dio esa orden? ¿Me lo preguntan? No, 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 no y no. Y actúa como los gobiernos, como actuaban todos esos reyes. O sea, vayan sitiándolos, siembren miedo, háganles sentir miedo y háganles sentir terror, anúncieles que se van a morir. O sea, un Dios real actúa igual que un Dios pagano. No sé, no sé. Yo sinceramente pienso y creo que no. Vamos a ir a lo que es el héroe Sansón, cuando muere salvando a su pueblo. O sea, Jehová le dio la última fuerza, lo dejaron ciego al pobre. Y la última fuerza, estamos hablando de los jueces, del libro de jueces, por motivo de Jueces tiempo. 16, eso está en Jueces 16. Y entonces, ¿qué pasa? Chácate, recobra, ¿no era que la fuerza estaba en su cabello? ¿Y por qué justo después se le da la fuerza para poder matar a los filisteos? Ah, no, ya ves misericordioso y le da fuerza para matar a los filisteos. Y los mata a todos. Sí, o sea, hagamos un repaso rápido, porque después de Josué, que viene en esa, porque como ellos no logran desterrar a todos los cananeos, no logran hacerlo porque no se Ujú, portaron bien, entonces se muere Josué y quedan en la deriva, quedan a la deriva, o sea, se pierde el líder, quedan a la deriva. ujú. Entonces vemos en jueces a Ot, Samgar, Débora, Barak, Jepté, Sansón, o sea, ese tipo de gente, el Yahvé que no le hacen caso, entonces los entrega en las manos de diferentes pueblos. Entonces, ya se dieron cuenta que sin mí no pueden, bueno, entonces les voy a enviar un libertador. Entonces, esa es la esencia del libro de jueces. Dios actúa por medio de ese libertador, por medio de su espíritu. O sea, aquí ya hacen ver males al espíritu. O sea, ya no es El solo el padre el espíritu. malo, el espíritu. Y entonces más adelante sí, en Reyes, no sé si es en primera, en segunda, no recuerdo, pero me viene a la mente, que dice que el método de Dios es no con espada, Ni con no ejército, con ejército, ni con fuerza. sino con mi espíritu. Entonces, ¿cuál era el método ¿Cuál de es el Dios? espíritu de Jehová y cuál es el espíritu que está hablando ahí? Parece que hay dos espíritus ahí, más de uno, o más de uno. Entonces ahí Porque nos damos cuenta que sí, no, o sea, en síntesis, todas las historias terminan con un héroe poseído por el espíritu, pues me perdonan la palabra, pero digo poseído, porque si hubiera sido ungido,
por el espíritu de verdad, pues no actuaría como No anda matando gente. mató exterminó a los madianitas, después exterminó a los amalecitas, y después ese Dios poseyó a Sansón y borró a, ¿cuántos filisteos fue? 4.000, 3.000. Más o menos, sí. Bueno, ah, con Sansón hay un agravante. Yo no lo encuentro en la Biblia, nunca he encontrado eso. No sé de dónde sacan eso, porque he buscado y no he encontrado eso. ¿Dónde dice que la persona que se suicida no tiene parte con el reino de los cielos? No entiendo eso. O sea, que se pierde, que no se salva. No está en ningún lado de Mm, la Biblia. Eso no está en la Biblia. Ni tampoco Entonces, tiene que ver con Dios. ahora no estoy diciendo que entonces usted tiene libertad de ir a atentar contra su propia vida. No, no estoy diciendo eso. Es simplemente que eso es un rumor, eso es un rumor que se ha venido, eh, no sé, eso tiene que ser de muchas generaciones, que el que atenta contra su propia vida, el que se suicida, no tiene parte en la salvación. Eso por ningún lado aparece, ¿Y qué por pasó ninguno. con Sansón? Él se suicidó y mató a un montón de gente para salvar a su Ah, pueblo. es que se suicidó con la bendición, Ah, o o sea, sea, entonces, entonces Yahvé hace lo que quiere, lo que le conviene hace él, Yahvé. él sí tuvo la licencia de acabar con su vida, porque como estaba acabando con el pueblo elegido, cosa diferente a Saúl. No, Saúl no estaba actuando en beneficio de su, él sí, en beneficio de su pueblo. Él sí se suicidó porque no encontró escapatoria. Judas, otro que se suicidó, y pongo esos casos en particular porque nos enseñaron eso, que el que se suicida no tiene parte en la salvación, y es una cosa que yo personalmente yo ya no creo. Entonces, devolviéndonos el suicidio de Sansón es válido, pero el suicidio de Saúl no es válido. O sea, por eso digo, lo poseyó, porque para mí es eso, un espíritu que yo no creo que sea el espíritu de Dios. No es una unción, sino es poseer, no sé si, Habrá sido alguna entidad, o varias, sí, que vinieron de parte de este falso Dios y bueno, ahí pasó lo que pasó. y ese Dios le permitió suicidarse. A los demás no, nadie más cuenta Los con demás no, ese, solamente el ungido o el escogido. el, nadie más se puede suicidar porque no tiene parte entre los salvos. Ay, qué barbaridades que estamos. Es verdad, eso lo que está pasando es cierto lo que está diciendo Jason, y estoy concuerdo, pero son barbaridades, son incoherencias, son crímenes lo que está hablando el Antiguo Testamento. Que deberían ir a la cárcel gente que ha hecho eso o estar preso de por vida. Pero dicen algunos, argumentan, eran otros tiempos, era otro sistema de justicia, no había. Pero está en contra de la moral eso, o sea, es amoral hacer todas esas cosas, esas calamidades. Y vamos con el más genocida de la historia que viene ahora, nuestro pobre Elías. Elías mató, ¿cuántos mató Elías? 7.000, ¿no? ¿Sí fueron 7.000? 7.000, Ah, no. supuestamente. No Ah, sabemos no, 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 realmente no, si no, 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 fueron no, 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 miento, 480, miento, miento. sin contar las cuatrocientos mujeres que cincuenta eran sí, 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 profetizas, 800 y pico. 450. O sea, ¿vos te crees Entonces, que una persona en su sano juicio puede agarrar el cuello de alguien, tuc, el siguiente, tuc, siguiente, tuc? O le ayudó el pueblo, porque se le va a cansar la mano al pobre de tanto sacar cabezas. el que a espada mata, A a espada espada muere. muere. Jesús dijo, el que a espada mata, a espada muere. Jesús, Dios, le mandó cogerlos a espada a ellos. No, no. Empezando, me perdonan lo que voy a decir, puede no ser de su agrado, pero eso de los sacrificios para mí fue un show. Para mí eso es un show, que Elías no tenía por qué hacerlo. A mi modo de ver, no tenía por qué haber hecho semejante show televisivo, Exacto. porque a mi modo de ver,
eso es manipular a Dios. Bueno, o sea, eso es como ponerlo en calzas prietas a él. Bueno, pueblo de Israel, entonces vamos a hacer, y el Dios que responda con fuego, ese es Dios. O sea, Dios no tiene que hacer cosas sobrenaturales para manifestarse. Dios actúa aquí, pero el otro, a mi modo de verlo, indujo a hacer una cosa sobrenatural, listo. Dios le colaboró, listo, no pasa nada. Y hasta ahí estaba bien, Sin hasta ahí contar, está bien. sin contar el versículo que dice que para Jehová era olor fragante el humo de los sacrificios quemados. Listo, está bien, ya el pueblo se dio cuenta de que, y está bien, yo no estoy diciendo que esté mal, está bien que Yahvé, que Dios sea el verdadero Dios, eso está perfecto, que Baal es un Dios falso, eso lo sabemos de sobra, que Jezabel llevó las costumbres, creo que fue acá, creo que fue el que pasó un hijo por el fuego, creo que fue él, Claro, acá, porque Fili. Jezabel era sacerdotisa era una sacerdotisa pagana, y Ujú. para los que no saben cómo se hacía esto, en sus reuniones, en sus formas de hacer culto, mm, en su rito, en su liturgia, es liturgia, así como a nosotros nos enseñaron oración, lectura inicial, himno, bueno, todo es liturgia, una forma para hacer culto. La liturgia, el rito de ellos, consistía en que se, pa- se pasaban personas por el fuego mientras los demás cantaban, danzaban, y Jezabel, que era una hija de un sacerdote, de un sumo sacerdote, por decirlo así, de uno de los sacerdotes con más rango, ella tenía que tener orgía, o sea, mientras estaban haciendo el culto, me imagino yo que estarían desnudos y la bacanal completa unos con otros y me echo Ya se lo que imaginan lo salga que está de... diciendo. Sí, no hace Sí, o falta. sea, claro, está mal, porque a Dios no se le sirve así. O sea, eso sí yo lo entiendo. Y había que mostrar que Israel estaba siguiendo al Dios que no era. Claro, eso está bien, está Claro, pero no es perfecto. necesario derramar tanta sangre. Y hasta el sacrificio voy bien. Ahora, él se toma una atribución porque hay que acabar con el pecado, hay que acabarlo de raíz. Hay que, ¿quién? Dios le dio la orden de ir y matar toda esa cantidad de Sí, en gente. ninguna parte dice que Yahvé le dijo que haga eso. Es más, ni Yahvé, ni siquiera, ni siquiera el Dios al que él sigue. O sea, y cuando hablamos de Yahvé, hay que volver a hacer el recuento. O sea, Es un eso era el Dios que constructo, ellos, es un Dios de imagen y semejanza humana y es algo que crearon los judaítas. No es el padre de Jesús. Aunque en su Biblia, Reina Valera 60, va a decir Yahvé o Jehová YHWH, o YHWH como quieran, es un constructo y se puso el traductor o el escriba así en todas las partes que aparecen manifestaciones sobrenaturales o no que tienen explicación. por Punto. eso le estamos tirando a Yahvé, porque Exacto. creemos que es bueno, pero o sea, si uno lo analiza, no, este Yahvé no era como el Dios verdadero, o sea, no actúa como el Dios verdadero. No lo mandó matar 400. Ahora mata 450 y después sale corriendo a llorar como un niño chiquito. Ay, 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 todo el mundo Porque me lo dejó, todo el perseguía, mundo no, me ¿verdad? Para, abandonó. lo estaba persiguiendo Jezabel, por eso se entró en depresión el pobre. Hay que tener en Pues cuenta es eso. que, Una mujer lo estaba ¿quién no, persiguiendo. quién no entra en depresión después de haber matado 450 personas? Eso pesa aquí, eso Claro, pesa. Esa es la claro. cárcel, ese es el infierno, ese es lo que Jesús en el Nuevo Testamento dice que será echado al lloro y al crujir de dientes. Es que eso es aquí, es que los pecados no pasan así como así y las malas acciones, ay, bueno, listo, maté 450 y le hice un favor a Dios. Mm, 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 mm. Porque hasta el mismo Jesús en el Nuevo Testamento, cuando él dice, cuando ustedes los persigan,
habrá gente que los va a perseguir creyendo que le está haciendo un favor a Dios, creyendo que así le están haciendo un Sirviendo servicio a a Dios. Dios, pero no era así. Eso no es Y sin así. contar eso, un sirviente de Yahvé o un ángel de Yahvé con los asirios. ¿Cuántos Entonces, murieron ahí? no, de hecho, que de un día para otro el pueblo está en aprietos y el pueblo Ahora, con, miedoso y el pueblo ora y desciende un ángel del Señor, un ángel del Dios verdadero y 185.000 muertos. tres Explíquenme eso, cositas muy importantes explíquenme antes de eso. avanzar. Primero, hay que entender que en las historias hebreas o de Medio Oriente siempre se exageran los números para que destaque el vencedor. Número dos, posiblemente en la historia nunca en ese momento, voy a decir nunca porque se ha confirmado históricamente, ha llegado un ejército asirio a esa cantidad. Después del primer siglo o después del Imperio Romano, recién podemos hablar de una legión, que son miles, pero 185.000 asirios, ni siquiera tenía el ejército asirio, no tenía tantos soldados. No sé dónde sacaron eso. Y tercero, posiblemente la muerte de estos asirios haya sido causado por una peste que se agarraron por ahí. Y que para camuflar, o mejor dicho, maquillar la acción divina o la acción de su Dios, los tipos dijeron, bueno, Yahvé mandó su ángel y 185.000 asirios murieron y ganamos. Listo. Es la realidad, hermanos. Es la realidad, Ahora amigos. mira, Pablo, hay un ¿qué? Una contraparte Ujú. que pasa estoy buscando la historia, con Eliseo. Eso está en Primera o Segunda de Reyes, no me acuerdo. De los osos. No, 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 no. De los osos no. La misma situación del pueblo en angustia, rodeado. En esa ocasión mueren 185.000. En otra, Eliseo con el rey Joás, que no está se ve invadido por los sirios, creo que son, sí, son los sirios. Y el rey y el siervo están muertos del susto, que es cuando Elías dice, te ruego Jehová, abra los ojos del siervo y del rey. Cuando ellos abren los ojos, perdón, dice, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Dice, abra los ojos para que muéstreles que son más los que están con nosotros que con ellos. Entonces, muestran un ejército celestial, por decirlo así, rodeando al enemigo. Esta historia sí me la creo, porque sí tiene el método de Dios. A mí me parece que aquí sí actuó Dios. Entonces, Jehová te ruego los hieras de ceguera. Entonces, ¡pum!, los deja ciegos. Entonces los pobres soldados empiezan a dar tumbo, tan, tan, tan. A Elías lo manda el rey de los asirios manda a buscar a Elías. Entonces, seguramente lo mandará para matarlo, no sé. Entonces, cuando dice, bueno, ¿y qué pasó aquí? Elías sale con el siervo y, ¿ustedes a quién buscan? No, estamos buscando a Eliseo. Venga, yo los llevo a donde él está. Entonces, Eliseo los entra a Samaria, todos los soldados enemigos. Obviamente, los soldados los israelitas están listos y atentos. El rey les pregunta, ¿los hiero? Pues no, perdón. Antes de eso dice, ahora Jehová abre los ojos. Cuando el enemigo abre los ojos, se da cuenta de que están rodeados, están sin armas. Y ahí es cuando el rey le dice, ¿los hiero? ¿Y qué le dice Eliseo? "Mm, mm, no, señor. Deles de comer, deles de beber y mándelos a su casa. ¿Por qué hago la diferencia?
Si tu porque enemigo tiene hambre, dale de dale de comer. comer. Si tiene sed, dale de beber. Haciendo eso, harás que le arda la cara de vergüenza. Eso dice una traducción un poco más. Entonces, en esta historia, a mí Sí, sí me hay, parece, y aquí sí creo que Dios actuó. ya sea, Y Eliseo sí actúa como verdaderamente actúa un profeta de Dios. Deles de comer, deles agua y mándelos a la casa. Y dice que nunca más, dice, porque así finaliza el relato, que comieron, bebieron y se hicieron amigos y se dieron abrazos, besos y nunca más así termina la historia. Nunca más, nunca más, nunca más los asirios tuvieron malas relaciones con los israelitas. Entonces, si miran la diferencia, el contraste que hay entre el actuar de este Dios y el actuar del otro que manda a matar a todos, entre uno que sí les da, satisface las necesidades del enemigo. totalmente. Y bueno, seguramente se preguntarán nuestros amigos, oyentes, audiencia, ¿quién es el ángel del Señor según ellos los que están hablando acá? Tiene su Doy mi origen, respuesta errónea, ¿cómo? Dime tu respuesta. de- doy mi respuesta que puede ser errada. Sí, sí. A mí me enseñaron que el ángel de Jehová era Jesús. Y Jesús, el ángel de Jehová, acompañaba a Israel y lo defendía del mal y del peligro. A mí me enseñaron eso. Y yo creo que la concepción que tiene todo mundo. No, Jesús no había venido aún en carne. Y tampoco puede haber sido un ángel porque dice Hebreos que es superior a los ángeles. Si es superior a los ángeles, no es un ángel. No puede ser ángel. No es un ángel. Por más que venga una viejita y me diga que es un ángel. No, yo no le voy a creer a esa viejita porque esa viejita está sacando de contexto versículos y está inventando una historia de fantasía del libro del paraíso perdido, bueno, un montón de cosas que no es el tema, pero bueno, ustedes ya me entienden de De qué viejita estoy hablando. John Milton. Milton. En fin, sigamos. En otra historia continuamos con este relato de mentiras de la religión. Muy bien, amigo, para terminar, porque ya se nos está yendo el Ya tiempo, se acabó el tiempo. vamos a leer, quiero que me leas, si puedes leer el discurso de Pablo en el Areópago de Atenas, que describe quién es Dios o qué es Dios, el Dios verdadero. Y luego unas palabras finales que quieras dejarle a nuestra audiencia. Hechos, 17, si no me equivoco. sí, estoy por ahí. Pablo se pone de pie, leo de Éxodo 17:22. Pablo se pone de pie en medio del Areópago y dijo, atenienses en todos veo muy religiosos, porque al pasar y al observar los monumentos de vuestro culto, hallé también un altar con la inscripción al Dios desconocido. A ese que vosotros honráis sin conocerlo, os anuncio yo. O sea, le está hablando es al Dios de los atenienses. A ese le digo yo, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es el Señor del cielo y de la tierra, aquí les va a dar un infarto. Dilo. ¡Boom! El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, desfibrilador, por favor, que es el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por humanos. Tranquilos, tranquilos. Sí, yo sé, da taquicardia leer eso, pero ni es honrado por manos de hombres, como si necesitara de algo, pues Él da a todos vida, aliento y todas las cosas. De un solo, de uno solo hizo todo el linaje de los hombres para que habitara en la tierra, y les ha fijado el orden de las estaciones y los límites de su residencia para que busquen a Dios si tal vez palpando lo puedan hallar, pues no está lejos de ninguno de nosotros, no está lejos.
el verdadero Dios no está lejos de nosotros, para que, porque en Él vivimos y nos movemos y existimos. Y como algunos de vuestros poetas dijeron, linaje suyo somos, siendo pues linaje de Dios, no hemos de pensar que Dios sea semejante a imágenes de oro, plata o escultura de arte o imaginación de los hombres. Pues ¡Boom! Dios habiendo, boom, Dios no habita ni en templos hechos por manos, ni está en imágenes. Ay, tan bonito el templo, vamos a embellecer la casa del Señor. No digo nada más. Pues Dios, habiendo pasado por alto este tiempo de ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, metanoia, cambio de mentalidad, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por medio de aquel hombre que él ha designado, dando a todos una garantía de resucitarlo entre los muertos. En cuanto oyeron hablar de resurrección de muertos, unos se burlaban y otros decían, te oiremos acerca de esto. Bueno, ya ahí ya se burlan de Pablo. Hasta ahí es el discurso de Pablo, que es lo que interesa, que el Dios que hizo el mundo y todo lo que existe no habita en templos, no habita en edificios, no es un Dios de imaginación humana, Es un no es un Dios Dios que hay que real, adorarlo. ¿Cómo? es un Dios real Es un Dios real entre nosotros. entre Emanuel, nosotros. Dios con nosotros. Ese Dios es el creador y el padre de Jesús. Yahvé, podemos decir que es un impostor. ¿Y qué podemos dejar para terminar, mi querido amigo? Yo espero que se hayan recuperado de la taquicardia, porque, y lo digo abiertamente, ¿cuánto dinero no se gasta? Y esto aplica para todo mundo, embelleciendo sitios que se usan una o dos veces por semana, haciendo eso más importante que las personas, las relaciones, dinero que perfectamente se puede invertir en suplir las necesidades, porque a eso sí somos llamados, a eso sí somos llamados. Ya Dios está diciendo, cuando Él dice que Él no habita en templos, o sea, no se gasten la plata en algo en lo que es innecesario, porque Dios está aquí, está aquí. Y cuando Dios está aquí y aquí, eso se ve reflejado en el prójimo. Y a veces se cae en el error por gastar dinero innecesario, nos olvidamos de las necesidades reales. Y suena muy bonito lo que voy a decir, pero si las denominaciones usaran los recursos económicos para bendecir, muy seguramente no habría pobreza en el mundo. Así es. Sí, suena duro, es un choque, pero ¿qué hacemos? Y en cuanto a Yahvé, pues creo que no es demostrar, pero sí es analizar un poquito si de verdad ese era el verdadero Dios o era un Dios a la medida del ser humano. Y aquí lo que venimos a resaltar al verdadero Dios. Por eso estamos haciendo estos análisis. ¿Quién es Dios? O sea, si verdaderamente es el que nos pintaron o tenemos que cambiar nuestra concepción de él. Arrepiéntanse. Dice por eso el final del discurso de Pablo es ese. Para que conociendo al verdadero Dios se arrepientan, el chip cambie. Metanoia, cambia mi manera de ver a Dios. Tiene que cambiar automáticamente mi forma de actuar. Porque Dios desea que todos se salven y que todos procedan a la metanoia. Así es, queridos amigos y familia de libres pensadores, hemos llegado al final de este diálogo explosivo.
Muchas gracias, Jason, por la paciencia. Gracias por lo que se quedaron hasta el final. Jason, quedaría pendiente una tercera parte. Así Sí, que, no, y como una cuarta, quinta. no sé, creo que esto vamos a hacer una serie, queridos amigos, porque está muy bueno este diálogo. Lo voy a hacer como una playlist y ahí vamos a hacer. Bueno, pero también nos gustaría que puedan apoyar a nuestro amigo, nuestro invitado, que aquí debajo de este video estará el canal de Jason, Conociendo al Verdadero Dios. Que vayan, se suscriban y de esa manera puedan conocer las temáticas que él tiene. Son muy buenas, muy criptocéntricas y se los recomiendo. Y lo otro es que le puedan dar like a este video. De esa manera YouTube lo comparte y podemos llegar a que otras personas puedan ver este programa. Y también de esa manera nos ayuda a que podamos seguir generando más diálogos explosivos. Así que gracias, Jason, gracias por tu tiempo. Siempre bienvenido en Libres Pensadores. Y Bueno, gracias a todos los aquí que nos están vemos ahí. para el tercer round. El tercer round, así. Así que bueno, gracias, queridos amigos, por estar ahí. Bendiciones y recuerden, Dios es amor y no hay oscuridad en él. Nos vemos la próxima. Chau, chau.